Bueno, señores, bienvenidos a un nuevo episodio de Vivir con Fe. Damos gracias al Señor que nos ha permitido estar aquí otra semana más para entregarles pues lo mejor de nosotros. La verdad que le damos gracias al Señor que nos permite venir cada semana diligentemente. Hacemos todo lo posible para no fallarles ni una sola semana. A veces me ven a mí solito con algún invitado, o a Ricky solito con un invitado, o a Farah solo con un invitado. A veces los tres con algún invitado, a veces solo nosotros tres. Pero siempre aquí, porque este compromiso de verdad que es algo que hemos asumido con mucha responsabilidad. Primero para Dios y segundo para que sea de bendición para ustedes. Y así esperamos que sea este episodio de hoy, que estoy seguro que lo será. Pero antes quiero invitarles a todos a que vayan a nuestras redes sociales, @vivirconfe, RD, que nos den a seguir, que compartan nuestro contenido, pero también que vayan a YouTube, que se suscriban, que activen las notificaciones, las campanitas, comenten, den like, compartan en sus grupos de WhatsApp, también en Spotify, escúchenos por ahí. También valoren, comenten con las 5 estrellitas. Y si quieren pertenecer a una comunidad de gente de Dios, de jóvenes adultos, donde se debaten temas interesantísimos de la palabra. Esta semana pasada fue sumamente intensa, con muchos debates que se dieron a raíz de los últimos episodios que hemos estado conversando. Y bueno, les invito a que formen parte de nuestra comunidad de Patreon. Solamente deben ingresar en patreon.com/vivirconfepodcast y ahí podrá elegir cualquiera de las opciones que más se ajuste a sus posibilidades, apoya este ministerio y tiene la posibilidad de pertenecer pues a esta linda comunidad, a esta linda familia, que nos mantenemos no solamente en contacto a través de WhatsApp, sino que hacemos reuniones, actividades, encuentros, donde nos divertimos muchísimo, donde también somos un apoyo uno para el otro, para orar, tenemos planes de lectura, en fin, muchas cosas. Así que les invitamos para que forme parte de esta hermosa comunidad. Y sin más, darle la bienvenida a una hermana muy querida que el Señor nos ha regalado en nuestra congregación, pero que desde antes ya nosotros teníamos una admiración por ella, porque Dios le ha dado un talento hermoso, un ministerio de su música, su voz, le ha regalado canciones que han impactado nuestra vida de una manera maravillosa. Y bueno, ella se llama Loandi Quesada. Bienvenida, querida hermana, por estar aquí hoy con nosotros. Claro que sí, Dios te bendiga mucho. Para mí es una bendición estar aquí contigo y mucho más, con un hermano en Cristo, perteneciendo al mismo redil. Así es. Gracias por invitarnos, gracias por tenernos en cuenta. Es de suma bendición para mí. Aquí estamos a la orden para lo que necesite. Amén, amén. Bueno, lo primero que necesitamos es conocer tu historia, porque yo conocí a Loandi porque yo la primera vez fui a una actividad en la iglesia de Chequiná, la central, y allí creo que fue la primera vez que te escuché cantar, y esa canción tuya llamada Alma Mía, pues wow, es una alabanza hermosa donde uno definitivamente se pierde en la presencia del Señor, donde uno ciertamente como que te conecta con el Salmo 103, donde dice: alma mía, bendice a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Y yo digo, wow, qué hermosa alabanza. Y luego de ahí tuve la oportunidad, y ahora que nos congregamos en la misma iglesia, de conocer a su familia, pues veo que hay una persona de testimonio, que es lo más importante, porque uno podrá ver muchas personas que el Señor en algún momento puede levantar por algún talento, algún servicio, pero que no necesariamente su vida está ordenada o que refleja abajo lo que se proyecta arriba. Pero cuando tú ves personas así, que el fruto, te lo digo de corazón, lo veo en ti y digo, wow, qué bendición que tener personas así, y a pesar de cualquier tribulación que pase, mantenerse firme. Yo creo que esas son de las lecciones y de las historias que uno tiene que escuchar hoy en día para decir, yo necesito de lo que tiene, yo necesito de lo que ella tiene. Bueno, la historia es viene de una familia cristiana. ¿Eres segunda generación o tercera? Soy segunda generación.
soy segunda generación y vengo de una familia ministerial. Mis padres eran ministros de la iglesia, eran diáconos de la iglesia, nos educaron con principios cristianos y crecí en el altar totalmente. Crecí viendo a mi madre adorando a Dios, crecí viendo a mi padre predicando, enseñando la palabra, maestro de escuela dominical, y de ahí viene pues la raíz y la esencia de lo que soy hoy en día. Con muchas dificultades, pero con muchas victorias también. No sé qué parte de ellas tú quieres escuchar. Me interesa saber cómo tú conociste al Señor. Pero sobre todo, viniendo de una familia cristiana, bueno, si esa nació cristiana, pero nadie nace cristiano. No, nadie nace cristiano. Y verdaderamente es una realidad. A veces tenemos los niños, los llevamos a la iglesia y ya por eso creen que los niños son cristianos. Pero cada quien tiene una decisión en su vida. Pues mi decisión viene como a eso de los 9 a 10 años, que le digo a mi madre que quiero ser cristiana. Mami me pregunta, pero ¿cómo que quieres ser cristiana? Si tú naciste en un hogar cristiano, no, pero yo aún pequeña digo, yo no he hecho la oración de fe que hacen las personas que vienen a los pies de Cristo. Y entonces 10 años hice la oración de fe del pecador, me arrepentí y entré en los caminos del Señor. Wow. Ya cuando tenía 12 años, pues comienza este talento a desarrollarse, que es el talento de adorar al Señor, de cantar. Y de ahí mis padres comenzaron a ver el talento que tenía y comenzaron entonces a dirigirme en lo que es el área de adoración de la iglesia. Es ahí donde entro a un grupo de adoración como de 40, pero todos eran adultos. Y mi hermana Loida, que es la autora de Alma Mía, éramos pequeñas, y para nosotros poder alcanzarlo a ellos nos subían en una banquita, en un banco, para nosotros poder hacer voces con ellos, porque desde pequeña tengo el oído abierto para musical. Entonces tengo la capacidad de poder hacer diferentes voces, una canción, dividirla. Me consta. Y entonces, como teníamos ese don que el Señor nos había dado, pues en el coro nosotras podíamos hacer diferentes voces, por ende nos colocaban en un lugar, y como los demás eran adultos, nosotras éramos más pequeñas, pues para vernos por lo menos al nivel de ellos, me subían en un banco. Wow. Para poder adorar a Dios. Y de ahí comienzo a crecer y comienzo a desarrollar lo que es la adoración en la iglesia. Es donde llego a ser partícipe de los equipos de adoración en el lugar que he estado, también como líder de adoración en mi iglesia chequina, Templo Central. Duré mucho tiempo siendo líder de adoración de la iglesia. Y de ahí crece este talento. Gloria a Dios. Yo he visto en ti no solamente el talento, pero también la pasión y la dedicación y como ese empeño en que las cosas salgan bien. Se llama disciplina. Esa disciplina, porque en nuestra congregación, cuando tenemos actividades, que el Señor nos ha bendecido ahora contar contigo, pues en nuestro ministerio, y bueno, nosotros digamos que nosotros estamos ahí sirviendo con lo poco que tenemos, pero reconociendo lo mucho que Dios ha puesto en ti y poder aprender de ti, pero sobre todo hay un dicho que dice, disciplina mata talento. Y yo veo tu talento, pero veo la disciplina y yo digo, wow, o sea, como que hay tanto que aprender, tanto que aprender de ti. ¿Cómo tú ves el tema de la adoración hoy en día en las iglesias? En las iglesias sabemos que el tema de la adoración va evolucionando con los tiempos, no solamente por moda. Antes la canción era un poquito más así, ahora son un poquito más así, pero en general, ¿cómo tú entiendes, tú que eres cristiana desde pequeña, cómo ha evolucionado para ti la adoración en la iglesia? ¿Tú crees que estamos avanzando bien
¿O tú crees que tenemos que volver a algún punto un poquito más para atrás? ¿Cómo tú ves? Mira, eso es muy delicado, ¿sabes? Es muy delicado, pero estar en un punto medio de un balance equilibrado, con un chin de esa esencia que nos enseñaron en el tiempo pasado, y con ese carisma y ese talento que se está desarrollando en este tiempo. Si tú mezclas esas dos balanzas y la pones en un buen nivel, podemos sacar ministro, no canta bonito, porque cualquiera puede cantar bonito y cualquiera puede entonar la adoración de un cantante X, y la puede hacer bonita, pero no todos tienen la esencia de tener el Espíritu Santo y poseer la unción y retener la unción. Entonces, si nos vamos al tiempo pasado, mi época, no cuenten tanto, por favor, pero si nos vamos a ese tiempo, la adoración era más genuina. Era para tú estar en el altar, tú te preparabas primero detrás de la cortina. En la intimidad era el secreto de cuando tú te parabas en el altar, la presencia del Señor descendía. Pero entonces, en este punto que estamos ahora, a veces se trabajan mucho las emociones. Y entonces carecemos a veces de la esencia del Espíritu Santo. No estoy diciendo que está mal. Estoy diciendo que si podemos poner un poquito de la adoración que era ayer y colocarla con el talento, porque hay muchos talentos, con lo que tenemos ahora, toda esta calidad de jóvenes y cantidades de jóvenes que se han levantado con un punto diferente, pues yo creo que la adoración debería equilibrarse un poquito mejor, para que la presencia de Dios sea manifiesta, sane, liberte, seamos tañadores para la palabra que viene detrás y cosas así. Yo creo que podemos coger un poquito de allá y un poquito de aquí. Amén. Y mezclarla las dos juntas sería la adoración perfecta. Más allá de la música y tu ministerio como adoradora, en tu vida, porque se dice mucho, bueno, que la real adoración es lo que tú vives en la calle, la obediencia. ¿Cómo ha sido tu caminar siendo una adoradora fuera de la plataforma? O sea, en tu vida diaria, como persona, y no de ahora, en tu juventud, tú fuiste desarrollándote como una ministra, una adoradora, pero en tu vida, ¿cómo tú procurabas ser esa adoradora donde nadie te ve, cuando nadie te ve? Mira, la intimidad es algo, el tú intimar con Dios es una vida devocional y es un estilo de vida. Hay una adoración de Tales, el portugués, que dice cuando nadie me ve, en la intimidad con Dios. Entonces hay un estribillo que dice, y es allí donde nadie me ve, que puedo como sentirlo a Él. Es una adoración, si no la he escuchado te la recomiendo. La voy a buscar. Y él en esa adoración dice que en esa intimidad Él se encuentra con Dios. Y yo aprendí desde pequeña a intimar con Dios y ver la maravilla y el secreto que tiene tú conversar con Él, tú adorar donde nadie te pueda ver, donde nadie puede escuchar la calidad de voz que tiene o el talento que tiene, sino que ahí tú estás tú y Él. Entonces, cuando nosotros aprendemos a intimar con Dios, la esencia que nosotros recibimos ahí en lo secreto es lo que nosotros vamos a dar cuando salgamos a flote, cuando salgamos afuera. Entonces, aprendí a esa vida devocional íntima. La recibí de mi madre, oraba a 3 de la mañana, 4 de la mañana, y tú sabes, esa señora de la guerrera, de esa guerrera, hay que levantarse, vamos a orar, y ahí aprendí esa forma de intimar con Dios. En realidad es un estilo de vida que hay que uno mismo evaluarse y poder hacerlo para la gloria de Dios, porque es beneficio para uno. Tu alma es
transformada, tu vida es diferente. En lo secreto, Dios dirige tus pasos, te da dirección para lo que vas a hacer, para tu economía, para tu sanidad, para criar tus hijos. Te corrige Él a ti, entonces ya tú sabes cómo corregir a los demás. Entonces, intimar con Dios fue una de las claves para que hasta el día de hoy yo pueda seguir adorando y pertenecer a ese refugio que tiene Cristo. ¿Dudaste en algún momento de tu fe en el Señor? Claro, todo el mundo tiene una etapa donde dice, pero si yo estuviera haciendo aquello allí me fuera mejor. Y eso es dudar de la fe. Y creo que a todos nos ha pasado en un momento dado. Nadie tú ves a un impío. Exacto. Y dice, pero mira cómo le va a fulano. Exactamente. Y yo aquí. El salmista Asaf, tú te vas al Salmo 51 y lo vas a ver, que él tuvo que entrar al santuario de Dios para darse cuenta que lo que allá afuera había era pasajero. Pero todos tenemos un punto de debilidad y sí, llegaron momentos que yo dije, voy a cambiar, me voy a ir para aquel lado. Tal vez allá yo consigo algo más. Pudo también en el tiempo cuando murió mi padre, mi fe tutubió un poco porque dije, un hombre bueno, un padre excelente, un esposo fiel, un buen cristiano. Y entonces yo dije, ¿dónde estás, Dios? Hasta que tuve un encuentro con el Señor y entendí que era voluntad de Dios. Y yo entiendo que cada uno de nosotros tenemos una etapa donde la debilidad pueda que sea por X razón y llegue en ese momento, pero la confianza en el Señor te hace retroceder para atrás y reconocer que solo en Él está la solución de tu vida y solo en Él hay salvación de vida eterna y que es el único que puede darnos la seguridad y la certeza de cumplir nuestras metas, de trabajar en los proyectos que uno tiene, porque sabemos que Él va de la mano con nosotros. Y esa fe se devolvió para atrás y todavía estamos aquí de pie. Y si volvemos y retrocedemos para atrás, porque sabemos que el camino correcto está en el derecho del Padre. Amén. ¿Cómo compaginaste tu ministerio o tu llamado con tus sueños? Porque a veces uno tiene un sueño personal. No, mi sueño es tal cosa, que en el mejor de los casos está alineado al sueño de Dios. En el mejor de los casos. En el mío. En el mío estaba totalmente de dos extremos, porque yo lo que quería era ser odontóloga. Oye, eso. Yo lo que quería era ser odontóloga y mi sueño era que cuando yo terminara el colegio inscribirme en la universidad a estudiar odontología. Pero entonces cuando fui creciendo y fui madurando, pues me estoy viendo en escenario cantando, me estoy viendo adorando a Dios y mi meta como que se me fue yendo un poquito al lado y terminé no estudiando odontología. Me inscribí entonces en contabilidad. Ahí llega un proceso de esterilidad en mi vida. Cuando tenía mi pareja, el padre de mis hijas, al inicio de ese matrimonio, hubo una palabra de esterilidad para mi vida, que no podía tener hijos. En ese tiempo estaba en la universidad estudiando contabilidad y estaba trabajando también. Y el Señor hizo un milagro, que ese otro espacio que podemos tener para darlo. No, pero como otro espacio, eso tenemos que hablarlo aquí, espérate. Lo probamos, lo comemos. Pero claro, ¿cómo tú tienes esa bomba y me dices que otro espacio? Espérate. Tú tenías, porque tú dijiste una parte, tú dijiste algo que me llamó la atención y nos debíamos un chin del tema de los sueños, pero espérate. Sí, dijiste algo. ya estamos desviándonos ya nos desviamos. Esto es muy común aquí, porque se van abriendo temitas. Tú dijiste que había una palabra de esterilidad. Sí. ¿Cómo funciona eso? Fíjate, vengo de una familia donde hay tías que murieron con la prolactina alta. La prolactina alta es la vena lactante que le da leche a los senos. Tú puedes producir,
para alimentar a tu bebé. Entonces, si la prolactina está alta, tú no concibes, porque si está alta, tú no puedes concebir bebés. O sea, no quedas embarazada. Yo nací con ella en 159 y hay que tenerla de 0 a 25. O sea que era imposible, calcula para que tú veas, si yo la tenía en 159. 159, el máximo era 25. El máximo era de 0 a 25 para tú ovular y poder concebir bebés. Wow. Entonces yo nazco con esto desde pequeña y voy creciendo desde pequeña con esa, ¿cómo le podíamos llamar? Con ese diagnóstico médico. Uh-huh. Ese diagnóstico médico. Y bueno, me caso. Cuando me casé. ¿Pero tú lo sabías? Claro. A mi madre se lo comunicaron. Crecí con ella con conocimiento. Cuando tuve la pareja, se le explicó el conocimiento, pero él inició el paso conmigo sin tener la oportunidad de que pudiéramos tener hijos. Hasta que un día, una madre de fe, que hoy está en el cielo, que bendigo su crianza, porque nos crió con una fe a la medida que tenemos, de ponerla a accionar, de ponerla a trabajar. Y ya cuando tenía 7 años y medio, con ese diagnóstico médico, viendo a mis hermanos todos con hijos, y la única que no tenía era yo. Wow. Y sin probabilidades de tener hijos. Ese día estoy en el negocio de mi mamá y ella se devuelve y me pregunta: Loandi, ¿tú crees en Dios? Y yo me devuelvo y le digo: claro que sí, mami, claro que creo en Dios, eso fue lo que tú me enseñaste. 20 minutos, Iván, y vuelve mi mamá en el negocio de la casa y me pregunta: ¿crees en Dios? Y yo vuelvo y le contesto, pero a la tercera vez que ella vuelve y me pregunta, yo me quedo como en un éxtasis en el negocio y me quedo sin responderle y sin nada. Yo me fui, la mente se me fue y me llevó la Biblia al párrafo donde llaman a este hombre, a este joven. Y el profeta le dice: si te vuelve a llamar, dile, heme aquí. Samuel. A Samuel. Y entonces ahí entendí que la pregunta voy a llorar. No, tranquila. Ahí entendí que la pregunta que me estaba haciendo mami, no me la estaba haciendo mami, sino que me la estaba haciendo mi padre, porque Amén. Quería otorgarme un regalo. Y entonces cuando yo le respondí a mami, yo le dije: tú sabes, Señor, que creo en ti. Creo en tu voluntad perfecta. Creo que me amas y creo en ti. Solo me salió decir: creo en ti. Y entonces, al mes, ella iba para un retiro de damas de las Asambleas de Dios. Y en el retiro de damas había unas peticiones que entraban en una canasta y le entraban en un altar para una oración. Y en el papel mi madre escribió: solo quiero que le des la oportunidad a mi hija de que tenga sus hijos. Wow. Y a eso de los 2 meses me enfermé del estómago. Para nosotros era normal porque la persona que tiene la prolactina alta siempre está en un estado hormonal, con náuseas, con mareo, y para nosotros era normal que yo tuviera dolor de estómago, que yo tuviera náusea. Me llevan al médico, me dicen la gastritis está muy acelerada, me internan por un dolor y cuando me internan me van a hacer una sonografía estomacal. Cuando llego estamos en la clínica que estoy interna, me bajan 9 de la mañana y dieron las 11 de la mañana esperando el médico que le tocaba hacerme la sonografía. Esa persona no llegó. Y entonces la doctora me dice: no, pero vamos a llevarte y vamos a hacerte
una sonografía, pero vamos a hacértela en el vientre, porque esto está raro. Y entonces más tarde me hacen una sonografía en el vientre. Y había un bebé. Y ahí estaba Yaloami palpitando de 2 semanas. ¡Wow! Gloria a Dios. Eso fue algo extraordinario en mi casa. La casa se llenó cuando yo llegué, los hermanos de la iglesia, en la chequina no había niños. En esa temporada era el primer bebé que iba a ver en la iglesia. Y ahí nace Yaloami, que hoy en día es una adoradora. Hermoso que canta. La doctora Acosta me dice, eso es un milagro de tu Dios. No te planifiques porque no vas a tener más. Entonces tengo a Yaloami, no me planifico, y a los 9 meses y medio de Yaloami nacer, quedo embarazada de Yeldra, que es mi segundo milagro. Y entonces ahí nace Yeldrami. Voy donde la doctora, me planifico por 5 años, y a los 5 años que ya tenía que retirarme el aparato que me pusieron, al mes llegó ya Marí. Ah, bueno. Fructífera. Una mujer fértil para que, como dicen, cuando Dios da, ya, Él da en abundancia. Entonces, Iván, yo tuve que decirle ahí a Dios, ya no quiero más. Ya, déjalo ahí. Perdón, soy mi llorona, pero ya no quiero más. Y esos son mis milagros. Mis 3 milagros, Dios me dio la oportunidad de tener esas 3 prendas hermosas que hoy le sirven al Señor. Ya tú puedes ver toda la desviación que tengo de lo que yo quería hacer. Sí, no, se nota. Tus deseos por un lado, sí, y el Señor mis con otro. Deseos, mis anhelos por un lado, y el Señor planificando lo que yo iba a hacer. Entonces ahí pues no terminé la contabilidad, llegué a un 8º, pero entonces cuando llegó Yaloami y llegó Yeldrami, pues ya la dirección era atender a las nenas, y entonces tuve que parar los estudios. Pero después el Señor, en la pandemia, tuve el proceso de una separación, y entonces ahí el Señor me alinea, porque ya en este periodo de tiempo soy conferencista, soy salmista, soy ministro exhortador. Entonces ahora enseño, predico, doy charla, y había que tener como esa conjetura de algo que me avalara bien lo que estoy haciendo, y el Señor me dirige a estudiar psicología clínica. Y terminé siendo psicóloga. Wow. Terminé siendo psicóloga, soy psicóloga clínica, y entonces esa introducción de la palabra más una buena ciencia hacen de ella unas conferencias buenas y unos sermones muy buenos para la gloria del Señor. Y bueno, ahí estoy. Gloria a Dios. No, y me consta porque me gusta escucharte predicar, me gusta escucharte compartir. Ay, Dios mío. Compartir la palabra con denuedo como lo hace, pero con mucha sabiduría también. Wow, no sabía esa historia. Sí. me quedé en shock. Gloria a Dios por eso. Loandi, sabemos también que así como esas historias hermosas que acabo de contar, ha pasado historias que no son tan hermosas. Sí. Y te vemos aquí, de pie. De pie. Como una guerrera valiente y sobre todo que a mí me asombra mucho cuando hay personas que se alejan de Dios en el momento de que llegó la prueba. Ajá. Y que las cosas... No, pero que se supone que si eso era de Dios, ¿dónde estaba Dios? Aquí, como tú incluso mencionaste, y abandonan, tiran la toalla, incluso por cosas menores. Sí. Y cuando yo veo personas que a pesar de permanecen, tú dices, wow, o sea, yo me libro de pasar por cualquier situación similar, pero sobre todo Dios me ayude a
Amén. A permanecer. No, o sea, Dios me libre de cualquier mal, pero que Dios me ayude, a pesar del mal que me llegue, yo permanecer con esa fe, porque al final eso es lo que cuenta. Sí. Cuéntanos un poquito de lo que nos quiera contar de tu situación, pero sobre todo de cómo te pudiste sostener. Bueno, fíjate, cuando viene esta situación de separación del padre de mis hijas, tú sabes que para toda pareja una separación es dolorosa. Claro. No se la recomiendo a nadie, no inspiro a nadie que lo haga tampoco, pero si es una necesidad mayor para la crianza de sus hijos, pues hay que analizarlo y hay que pensarlo bien y tomar la decisión, Iván, de un divorcio. Para mí fue un choque muy fuerte, porque vengo de una familia que fomentada, que hasta que la muerte nos separe, que si lo que Dios unió no lo separe el hombre, y vengo enfocada en lo que me enseñaron, no digo erróneamente, sino con un poquito de falta de sabiduría, porque de nada nos sirve tener una relación cuando los dos cónyuges no son compatibles en ese momento y lo que van es hacerse daño. Entonces pasó algo muy personal entre el cónyuge que tenía, que al final tantas repeticiones de la misma área fue decayendo y fue cortando ese lazo matrimonial. Y tú vas a preguntar, pero y entonces el pacto que hicimos, el pacto de Dios es eterno, es perpetuo, pero cuando nosotros salimos de ese pacto, nosotros lo rompemos. Cuando tú declaras fidelidad delante de un altar, el día que tú cometes infidelidad, rompiste el pacto. El pacto está ahí, pero tú fuiste que rompiste el pacto. Y entonces esa conjetura llegó a mi vida, que para mí es dolorosa, pero que hubo que asumirla con responsabilidad, porque tengo 3 hijas, ¿entiende? Y ellas me dieron ese empuje, me dieron ese valor de tomar una decisión. A veces digo, soy felizmente divorciada, porque el padre de mis hijas y yo, pues, nos llevamos como padres excelente, porque se rompe un lazo, pero hay un lazo que permanece. Y eso para mí fue bien chocante, porque ministro del altar, predicadora, cantante, y ahora verte en esta situación, pues tuve que gemir mucho, lloré mucho, sí es verdad, lloré mucho, me lamenté mucho, pero al final me tranqué con mi padre para que me diera fortaleza y me diera dirección. En vez de llorar en la esquina, empecé a estudiar. De ese dolor nace la carrera de psicología clínica. Y en ese proceso de sanidad lo hice estudiando. Y estudiando fui restaurando mi vida, estudiando fui restaurando mi corazón, estudiando fui restaurando el corazón de las niñas, estudiando fui restaurando también la parte paterna para que sea aceptada en el hogar. Y Jehová me levantó. Estoy de pie, estoy caminando, y en la voluntad de Dios es que estoy hasta hoy. Tú sabes que yo veo, o sea, evidentemente no es un secreto para nadie que el divorcio es en la iglesia es un fenómeno. Sí, es un fenómeno. Es un fenómeno. Y es frustrante, o sea, lo puedo, gracias a Dios, no lo he vivido, pero está muy cerca de mí, a mi alrededor, lo he visto en muchas ocasiones. Y lo frustrante que es por varias razones. Número 1, por el dolor que te provoca a ti como persona. Pero tú estás ligado, claro que a esa persona, claro que por muchos años, y más si tienen hijos y una familia. Claro. Hay una ligadura ahí. Pero también el dolor de estoy fallando, como tú decías, a un pacto que yo hice con Dios, de que esto iba a ser para siempre, y ahí está ese sentimiento de culpabilidad y la duda de hasta cuándo debo arrastrar con esto, o debo soportar,
tú sabes, como tratar de llevar esto hasta un punto con la esperanza de que realmente funcione. Pero como tú dices, llega un punto que 25 años. 25 años. O sea, llega un punto que bueno, definitivamente Dios permite, ¿no? O sea, no podemos decir que Él es que lo... Mira, ahí hay un punto bien delicado. Claro. Porque Dios no quiere la separación de nadie. Para Él lo primordial es la familia. Correcto. Si te vas al Génesis, vas a ver que todo lo que Él creó, lo crea en pareja. Si creó los animales, creó un macho y una hembra. Inclusive los árboles, cuando tú vas al campo y hay uno que sabe cultivar, dice, esa mata es macho. ¿Tú no lo has escuchado eso? Esa no pare, esa mata es macho. Hasta ellos mismos dicen que hay un árbol que produce, que pare, y hay un árbol que no pare. Y todo el tiempo el Señor, pues, lo que hizo fue, ay santo, tranquila. El Señor lo que hizo fue crear ese vínculo de familia. Entonces, para Él no creo que un divorcio sea lo más excelente. Claro. Él quiere que tú permanezcas con tu esposa hasta que la muerte pueda separarlo. Es la regla de lo que Él fomentó. Nosotros somos lo que dañamos esa conjetura, ese regalo que Dios nos da al ser humano. Entonces, cuando tú rompes ese pacto, ahí entra la voluntad permisiva tuya, porque tú eres que lo estás rompiendo. Estoy segura que el Padre lo que quiere es restaurar. Claro. Pero si tú no permites esa restauración, Él es un caballero. Él no te va a obligar. Claro. No, y sobre todo que hay muchas mujeres que han incluso tenido que soportar, en el peor de los casos, hasta golpe de su marido, atento a que no, que claro. Dios aborrece el divorcio, pero el tema... Hay que vivirlo. Hay que vivirlo. Hay que vivirlo. Hay que vivirlo, porque realmente lo primero es la vida, tu integridad y evidentemente una persona que está sometida a un constante abuso, no necesariamente físico, pero emocional, de infidelidad, de ciertas cosas. Uno tiene, como tú mencionaste, me gustó que tú lo decías al principio, se enseña mucho del tema de la fidelidad, del matrimonio todavía, pero hay una educación que falta por dar, no solamente a la mujer, también al hombre, para que se pueda dar esa convivencia saludable y sana, claro, y que puedan serle fieles a ese pacto, como tú claro tú que sí. Es delicado. Es muy delicado. Es muy delicado. Muy delicado, y de verdad que... Entonces hay algunos que no van a entender y van a decir, ella tiene razón, pero hay otros que te van a decir, le falló a Dios, él no tiene razón. Claro. Entonces es mejor dejarlo a voluntad y a criterio de cada persona. Así es. En mi caso fue involuntario, porque mi voluntad sería de que lo que Dios me entregó en la mano pues permaneciera para siempre, pero no pasó así. Claro. Me tocó. Y si me tocó, lo he enfrentado, claro, y lo he enfrentado con valor, siempre diciendo que la voluntad de Dios es perfecta y es buena, pero siempre reconociendo que a veces nosotros no logramos su voluntad, sino que caminamos a la voluntad nuestra, y ahí es cuando el ser humano pierde y falla. Así es. Y eso pudo haber pasado en esta relación. Uno de los dos se desvió y al desviarse rompió ese pacto. Así es. Loandi, Cuando esto sucede, que tú sigues avanzando, ¿cómo, ya de cara a tus hijos, porque evidentemente para nosotros, hijos, que somos hijos, esa figura paterna, sobre todo tú que tienes 3 hembras, la figura paterna pues representa algo muy importante para nosotros también, los varones, pero ese sentimiento de seguridad que da un padre, ese sentimiento de que
bueno, ya no está con mi mamá, ¿qué significa eso a nivel familiar? Sobre todo también ellas siendo niñas cristianas. Sí. Es como todo un entorno que a veces se toca poco, pero me interesa tocarlo porque es una realidad de las iglesias. Claro que sí. Y uno tiene como que también aprender a educar a sus hijos. O sea, oramos para que esto nunca llegue, pero si llega, ¿cómo yo voy a manejar las emociones de mi hija, de mis hijas, para que en su entorno esto no le afecte? Porque están en el colegio, están estudiando, cómo se pueden ver laceradas, incluso hasta bullying que se le puede hacer. Te están expuestos a tantas cosas que yo creo que es importante tener estas conversaciones. ¿Cómo tú lo manejaste? Bueno, fíjate, al ya tener una profesión de psicología, pues esa psicología que aprendí la puse en práctica en casa y comencé a trabajar con lo que nosotros llamamos los psicólogos psicología inversa. ¿Cuál fue una de las inversas que yo utilicé? Pues enseñarle a mis hijas que aunque papi haya fallado y mami haya fallado, ellas son hijas. Y que papi, aunque haya fallado y mami hayan fallado, son padres. Y que la Biblia nos manda a amarnos aún con nuestras virtudes y amarnos aún con nuestros defectos. Entonces, a pesar de que yo estaba lacerada, estaba lastimada, estaba con dolor, tengo una niña de 13 años, en esa época Yamari tenía como 13 años, ya tiene 17, y Yamari pues es la adolescente. Entonces, para yo poder compaginar a Yamari con papi que salió de casa, que pasó aquello, que pasó esto, que pasó lo otro, María está con una negación de que ese no es mi papá, que ese no viene a mi casa, que ese no come conmigo, que yo no voy al cine con él. Entonces yo usé la psicología inversa. En vez de yo tener una distancia con mi ex cónyuge, yo alineé la cercanía. Y entonces conversaba con él, tomaba café, le decía, ven a casa. Wow, es una sabiduría y una madurez tremenda. Ven a casa, tómate el café, Yamari, prepárale el café a tu papá que llegó, ya lo amo, y tráele la comida a tu papá, pónsela en la mesa, que puede que tenga hambre. Aunque yo no me sentara en la mesa, había una orden de mami y una relación de papá y mamá. Y entonces ahí comencé a gestionar ese lazo entre él y yo para enlazar a mis 3 hijas. Eso funcionó un 95%, puedo decirte, porque entonces cuando ellas vieron esa parte de cercanía de mami, entonces ellas comenzaron de nuevo acercarse a su papá. Claro, porque entonces, tú trazaste un modelo. O sea, al final aquí, la afectada principal eres tú. Aunque era la afectada. Y tú estás trazando una pausa de cómo tiene que ser. Exactamente. Entonces comencé a fomentar eso en casa. Y a mencionar cuando había algo negativo. No, mami, la palabra enseña, honra a papi y a mami. Claro. Wow. Es a los dos. No importa que papi sea ladrón, que sea esto, que sea aquello, no importa que mami sea hasta prostituta, que puede ser el degrado más de una mujer, perdonándome aquellas que hacen ese trabajo, pero Cristo puede llegar a tiempo a tu corazón y puedes dejarlo de hacer porque Él te ama más a ti. Y cuando te ames, puedes entender que lo que estás haciendo, lo estás haciendo mal. Y aunque seamos así, nosotros los hijos debemos de amar. Entonces, sí, porque ese mandamiento no viene con una condición. No. Dice, honra a tu padre y a tu madre. No. Al contrario, viene con una promesa. Viene con una promesa. Para que tu día se alargue en la tierra. Exactamente. Entonces, enseñarle a los hijos también que nosotros somos humanos, que erramos, que podemos caer, que papi no es un dios, que mami no es una diosa, que somos seres humanos, que hablamos mentira, que fallamos, que somos infieles, que no somos perfectos. Y comencé a fomentar eso en mis hijas. No somos los padres perfectos. ¿Y qué ustedes quieren? ¿Que con esta situación continuemos? ¿O que seamos buenos amigos, buenos papás y que podamos compartir en X espacio? Y ahí comencé a enseñarle a mis hijas que las cosas tienen un punto de que se terminan, que hay cosas que le llega su tiempo de caducar, que nada es eterno en la tierra,
y comencé a enseñarle parte de esos principios para que vean la vida en el día de mañana muy diferente, que no es color de rosa. El apóstol Pablo que nos dice, en el mundo tendréis que aflicciones, pero que de todas ellas nos va a librar el Señor. Entonces, de esto que nosotras estamos pasando, Jehová nos va a librar y vamos a hacer de nuevo la 4 encaminada de parte del Señor, y también Dios puede bendecir a su papá también en el lugar que esté. Y siempre he declarado bendición para el padre de mis hijas. Nunca he tenido ese resentimiento de que hubo un fallo. No, cada persona tiene responsabilidad de sus decisiones. Y tú no puedes ser feliz, tú no puedes ser infeliz con la felicidad de otro. Y si esa persona es feliz de ese lado, tú no puedes seguir reteniendo a X persona siendo infeliz tú. Sí, sí. Entonces yo le enseñé esos principios a las niñas, ya tú la conoces, tú puedes ver que son niñas sanas, que si salimos nadie sabe que pasamos por un proceso tan fuerte, pero sí se fomentó la palabra del Señor. Perdonar, que es el punto clave del ser humano. Cuando tú perdonas, tú libertas a los demás del abismo. Wow. Si tú me ofendes a mí y yo te perdono, yo te estoy librando de la muerte. Porque yo te estoy enseñando a que si tú mueres, tú no vas a morir sin que yo te perdone. Entonces te estoy librando de la muerte, te estoy sacando del abismo. Y le enseñé a mis hijas que hay que perdonar. Y perdonar no es simplemente tú volver a recaer con la misma persona, es tú aceptar a esa persona desde ese punto de vista, en el espacio que le corresponde, y perdonar el espacio que te hizo daño cuando estuvo contigo. Y eso nació en mí. Wow, así es. Tú puedes verlo y yo puedo verlo, saludarlo y amarlo y decirle cada día que le vaya bien y que el Señor siempre esté en su camino. Porque hay decisiones que nosotros tomamos. Yo no puedo obligarte. Claro. ¿Entiendes? Y eso fue un proceso bien fuerte, pero sí se puede. Sí se puede restaurar la familia, sí creo en la restauración matrimonial también, aunque en mi caso no se haya efectuado, sí creo en ella, pero debe de haber dos. Claro, es de parte y parte. Es de parte y parte. Si no hay dos, no hay restauración. Amén. Pero si hay dos de acuerdo y hay una restauración, es mucho mejor, porque iniciar de una restauración es una bendición. Sí. Mira, yo te felicito porque sobre todo por eso que tú veo que le enseñaste a tus hijas, porque una niña de 13 años que entrando en la adolescencia, una etapa difícil para vivir esos cambios tan fuertes, y ver con mis ojos, porque veo a tus hijas en la iglesia, o sea, ver el trabajo y el resultado, de verdad que Dios pues ha tenido misericordia, ¿no? Y en medio de todo el caos, se ha visto su fidelidad, o sea que yo, y mucho, en parte, pues esa actitud que tan responsable que ha tomado, que de verdad te felicito, porque no todo el mundo tiene la madurez para eso, aunque muchas veces sabe que es lo correcto, pero no lo hace porque por el tema del ego, el orgullo, son tantas cosas, tú sabes, como que se mezclan ahí. Sí. Hay que ser muy maduro, honestamente, para llegar ahí. Ya casi se nos acaba el tiempo, pero no puedo terminar sin preguntarte, tú como mujer de Dios, ¿cómo tú ves la iglesia hoy en día? O sea, te pregunté ahorita de la adoración, pero la iglesia de Jesucristo, ¿cómo tú la ves? Vemos tantas cosas, muchos ataques. Ahora mismo la iglesia de Cristo está viral. Sí. ¿Qué tú entiendes que está pasando? Hay un ataque del enemigo que siempre ha estado, pero ¿tú sientes que la iglesia está dormida? ¿Tú sientes que hay un avivamiento? ¿Cómo tú sientes la iglesia hoy en día? Mira, para cumplirse la Biblia, tú tienes que ver lo que estamos viendo ahora. Cuando en la palabra dice que Él va a recoger su iglesia, es porque va a recoger la esencia que Él enseñó. ¿Cómo veo la iglesia? Dejando esa esencia
que se le fue entregada en el Pentecostés. Esa esencia de búsqueda de Dios, esa esencia de enseñar la palabra, esa esencia de caminar en lo correcto, esa esencia de que la palabra sea la que se cumpla en lo que nosotros hacemos en la iglesia, porque no es simplemente pararte allí y predicar del Salmo 23 y listo. Tú tienes que predicar del Salmo 23 con la esencia de vivencia que hay en la iglesia. ¿Cómo veo la iglesia? Lamentablemente veo la iglesia muy dormida. Wow. Y el tú reconocer que la iglesia está dormida es tú ver la parábola de las 10 vírgenes. La iglesia está como las vírgenes que le falta el aceite. Y si Cristo viene, muchos no vamos a quedar. Si es lo que quieres escuchar, eso es lo que puedo decir. Ahora, ¿qué puedo decir? Queda un remanente. Y ese remanente pueda que sean las 5 vírgenes, que tengan su lámpara con aceite y encendida, porque la venida de Cristo está cerca. Y si la iglesia no despierta, se va a perder por estar fijándose en los demás. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el dador y el consumidor de la fe. Es en Jesús. Y la iglesia tiene los ojos puestos en el hombre. Y mientras siga teniendo los ojos puestos en el hombre, va en decadencia. Va al punto de precipicio. Y si no despierta, vas a quedarte como las 5 vírgenes, que cuando vinieron a creer que el maestro estaba cerca, ya el maestro se había llevado las 5 que estaban preparadas. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Buscar, llenar el aceite y llenar su vasija. Porque de lo contrario, lamentablemente, si seguimos como vamos, y vamos a seguir, déjame decirte, porque eso es Biblia. Ahora, el que tenga oído, que oiga. Y el que tenga ojos espirituales, que mire. Y el que tenga pies espirituales, que camine en santidad. Fuerte esa declaración. Parece piedra, pero es pan. Así es. Qué bueno que tienes esa pregunta. Mira, honestamente, yo no la tenía, pero algo me llevó a hacer esa pregunta. Él poniéndome gancho. Quería saber tu opinión y efectivamente sí, no puedo estar más de acuerdo contigo. Pero poniéndome gancho, ¿verdad? Loandi, gracias por tu tiempo. Gracias Amén. Por gracias a ustedes por bendecirnos y por dejarnos estar en este hermoso espacio. Amén. La gloria de Dios. Y sé que lo que hemos hablado aquí, muchas personas primero se van a estar identificadas. Muchas personas necesitaban escuchar este episodio de todas las cosas que has mencionado. Y creo igual que tú. Creo que necesitamos despertar. Creo que necesitamos dejarnos de paños tibios. Sí. Porque es curioso, porque por un lado se ve como un avivamiento en el sentido de que mucha gente está curioso por las cosas de Dios, pero se quedan en la orilla. Entonces como que a la hora del none, como que no hay sustancia. Sí. Entonces también es peligroso, porque se conforman solamente con las bendiciones de la esquina. Entonces yo creo que necesitamos sumergirnos y yo creo que es tiempo. Así que nada, Loandi, gracias otra vez por estar aquí, y que es la primera, no la última. Señores, ustedes que están en sus hogares, nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga y no se olvide compartir este episodio en todo su grupo de WhatsApp. Ya lo saben. Gracias, Loandi. Bye. Amén.